El día de hoy, hace unos minutos, el colega y periodista Álvaro Delgado hablaba de una de las empresas detrás de todo el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ABCD Arquitectura. Ayer la medio mencionamos porque sobre todo es señalada en la zona de por allá del Istmo por abusos a sus trabajadores y despidos masivos sin liquidación, sin pago de liquidación, lo cual es un derecho laboral, también adeudos en salarios y en utilidades. También ABCD Arquitectura le debe a sus proveedores locales por préstamo de maquinaria y de servicios. Una persona muy relacionada con esta empresa, ABCD, se presenta en Hidalgo como supuesto familiar de Enrique Peña Nieto, Javier Aguilera Peña, pero más allá de eso está relacionado con una red de corrupción en el gobierno de Omar Fayad, todavía el gobierno priista. Omar Fayad, por cierto, pues tiene ya una embajada. Ese es el caso de ABCD Arquitectura. El día de, en este Con Todo les vamos a hablar de 3 empresas más. El texto lo pueden encontrar las próximas horas en Sin embargo MX. Vamos a hablar de Peninsular, compañía constructora, de la familia Hank, de Comsa Infraestructuras y de Grupo Constructor Diamante. Primero, decirles que Peninsular, compañía constructora que pertenece a Grupo Hermes, a su vez propiedad de la polémica familia Hank, ya saben, está el profe Carlos Hank González fundó el famoso Grupo Atlacomulco, que ya murió, pero en su momento pues fue reflejo de toda la corrupción priista, sobre todo allá en el Estado de México. Esta familia recibió en marzo de 2020, por parte del gobierno federal ya de Andrés Manuel López Obrador, un contrato por más de 900 millones de pesos en asociación con otras 2 empresas, Caltia y Ferroviarias Industriales, para obras dentro de este ferrocarril. Particularmente fue para corregir en 56 kilómetros curvatura y pendiente y rehabilitar 146 kilómetros de esta vía férrea del tramo Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. No olvidar que este ferrocarril pues data de la época porfirista y por supuesto requería rehabilitación. Esa es una, y las otras, las empresas Comsa Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante, también recibieron contratos en 2020 y 2022 por 1.280 millones de pesos para también obras de corrección en este tramo siniestrado, pero además de eso también habían ganado contratos de gobierno federal para trabajos, en este caso del gobierno de la Ciudad de México, trabajos en la línea 1 y 9 del metro de la Ciudad de México, también para el tramo 5 norte del Tren Maya y también para infraestructura de petróleos mexicanos. Ayer les mostrábamos una entrevista con un integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo de Tehuantepec, pero también les había mencionado a Carlos Beas, un activista de Matías Romero, un municipio de Oaxaca, también por donde pasa este ferrocarril y en general por donde está todo este corredor interoceánico de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Él nos mandó un comunicado que firma la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo. Ayer cuando hablaba con él le preguntaba si le sonaba la empresa ABCD Arquitectura. Él me decía que esa empresa, la que estábamos hablando al inicio, sobre todo se encargó de estaciones más allá de las vías, que debíamos ponerle el ojo a la Peninsular, a Grupo Diamante y a Comsa, que es lo que hicimos para este Con Todo. En este comunicado de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo se dice lo siguiente: los incidentes en la línea Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec han sido constantes. Recuerdan, por ejemplo, un incidente en febrero de 2022 en Palomares, allá en Matías Romero. Todo esto, señalan las comunidades, son provocados por la mala calidad de los trabajos realizados por constructoras como Grupo La Peninsular de los Hank González, Grupo Diamante y Comsa, entre otras. Y Comsa también participó en el metro. Los descarrilamientos y las graves afectaciones provocadas por las lluvias de 2024 y 2025 obligaron a la suspensión del servicio de carga y pasaje y a su restablecimiento en el caso del pasaje a solo 2 corridas a la semana. Entonces están observando los supuestos trabajos de mala calidad de estas empresas y también las consecuencias de las lluvias de 2024 y de este año en cuanto a la seguridad en la obra. Vamos a ir primero con la Peninsular, que es justamente la que es de la auditoría. Gracias, Lluvia. Bueno,
La Auditoría Superior de la Federación auditó pues justamente varios contratos para la rehabilitación del tramo Z, este tramo siniestrado allá en Oaxaca. Entre las empresas auditadas, pues justamente es la Peninsular Compañía Constructora, que junto con Caita y la otra de Ferropartes recibieron un contrato de más de 900 millones de pesos el 30 de marzo del año 2020, pues ya empezaba la pandemia, y se le contrató por parte de Ferrocarriles Istmo de Tehuantepec, la CEMAR, la Secretaría de Marina todavía no estaba bajo operación de esto sería hasta marzo de 2023. Bueno, el gobierno federal de López Obrador contrata a la Peninsular Compañía Constructora, una empresa perteneciente a una familia priista, los Hank, para corrección en 56 kilómetros de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146 kilómetros de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z, particularmente el tramo de Ubero a Mogoñé y los kilómetros indicados. Esto se firma en 2020 y tuvo modificaciones en 2021 y también en 2022. Estas obras ya están concluidas. Pues justamente recordar a quienes les dieron parte de esta rehabilitación del tramo. Les decía que Grupo Hermes es dirigido por Carlos Hank González, el nieto. Es actualmente presidente del Banco Banorte, hijo del priista Carlos Hank Ron y nieto del profe Carlos Hank González, quien fue gobernador del Estado de México y también secretario de Estado de Carlos Salinas de Gortari. Eso implica esta familia. Por supuesto que fue uno de los contratistas favoritos del PRI durante todo su periodo hegemónico, incluyendo el de Peña Nieto, que era integrante del Grupo Atlacomulco, este grupo corrupto dentro del Estado de México. Recibió, por ejemplo, Grupo Hermes, esta constructora, obras para el Tren México-Toluca. Pero también en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador siguió recibiendo contratos. Incluso fue asesor económico de López Obrador, Hank González Nieto. Aunque no es asesor actualmente, también forma parte de las reuniones constantes que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con los empresarios, todo en torno al Plan México 2024-2030. Hay fotografías de la oficina de presidencia donde justamente entre los empresarios que suelen reunirse con la presidenta está Carlos Hank González Nieto. Ahora, la organización Poder, que es una organización que se dedica precisamente a cuestionar las relaciones entre el poder económico y el poder político, observa lo siguiente de esta familia Hank, que fue una de las que participó en este megaproyecto del ferrocarril Istmo de Tehuantepec. Aunque nunca han sido condenados como tal, los Hank González suman varios casos y acusaciones de corrupción. La familia aparece en los papeles de Panamá, estos famosos papeles de Panamá relacionado con evasión fiscal, y de forma bastante negativa sí aparecen. El área de cumplimiento del despacho Mossack Fonseca recomendó a su filial en Jersey no vender compañías a uno de sus clientes porque estaba involucrado precisamente con los Hank, de quien encontraron información negativa relacionada con este individuo y toda su familia. En 2011, además, la Sedena detuvo a Jorge Hank Ron, hermano menor de Carlos, a quien acusaron de acopio de armas. En ese inmueble de la detención, en 2011, encontraron 88 armas, 49 de ellas de uso exclusivo del ejército. En el 99, Carlos Hank Ron y su hermano Jorge fueron señalados por agencias de la inteligencia de Estados Unidos por lavar dinero de manera masiva, apoyar a organizaciones de narcotraficantes a transportar cargamentos de droga e involucrarse en corrupción pública a gran escala. Pues justo uno de los Hank está apadrinado allá en Baja California por el partido PES, y eso es lo que implica la familia Hank. Es una de las empresas que fue contratada para la rehabilitación del tramo Z del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Ahora, la otra, y en la cual pongo mucho énfasis porque no solo participó en este megaproyecto, sino también en el Tren Maya y en la línea 1 y 9 del Metro de la Ciudad de México, pues metro que también ha sufrido un accidente mortal, es Comsa Infraestructuras. Este es un grupo global de desarrollo de infraestructura con más de 130 años de experiencia.
Participó, de acuerdo con su informe anual de 2024, en la rehabilitación y mantenimiento de vías y sistemas de la línea 1, La Rosa, y la línea 9 del tramo Velódromo a Pantitlán del Metro de la Ciudad de México. También estuvo en trabajos de montaje de vía del Tren Maya en el tramo 5 Norte, Playa del Carmen, Cancún. Me llamó la atención que esta información del Tren Maya la obtuvimos a través del informe anual de la empresa, de COMSA. Pero si ustedes buscan el contrato en la Plataforma Nacional de Transparencia, encuentran los del Metro de la Ciudad de México, pero los del Tren Maya no aparecen, y es justamente un tramo que está bajo la gestión de la Sedena. Ayer hablábamos de pues la poca transparencia que tiene tanto Sedena como la Semar. Ahora, termino con el grupo constructor Diamante, que fue uno de los que también obtuvo bastantes contratos para la rehabilitación y curvatura de este tramo siniestrado. Este grupo tiene experiencia desde 1994. Tiene contratos, de acuerdo con su propia página web, con la Secretaría de Comunicaciones y Capufe para rehabilitación de muchas carreteras y muchos puentes, muchos de ellos allá en Oaxaca. También tiene 11 contratos con la CFE, así como 8 contratos con Pemex. Entre los contratos que tiene Grupo Constructor Diamante con Pemex es la construcción de una estación reguladora de presión allá en Rosarito, Baja California, y la rehabilitación del poliducto. Estamos hablando de materiales peligrosos. Pues ahí, pues justamente es parte de estas 3 empresas. También por ahí le había mandado a Lluvia el mapita para saber de lo que estamos hablando respecto al tramo de la línea porque se habla mucho de tramo Z, son 3 tramos, el siniestrado fue el Z, y en rojo clarito estamos viendo pues justo el Istmo de Tehuantepec, el trazo del ferrocarril como parte de todo el corredor interoceánico que implica polos de desarrollo, que implica empresas, parques industriales para pues detonar el desarrollo económico y sobre todo pues aprovechar que está rodeado del Pacífico y también del Golfo de México y Atlántico para impulsar exportaciones hacia Estados Unidos y hacia Asia. Pues justo ahí se ve parte del Istmo de Tehuantepec. Ayer hablábamos con alguien de Juchitán, también le cito a Carlos, que es de Matías Romero, que son justamente las voces que pedían investigar pues quiénes son las empresas que están participando en todo este corredor y particularmente en el ferrocarril y en la rehabilitación. Es a la Fiscalía General de la República la que le corresponde decir qué pasó exactamente el día 28 de diciembre, lo cual causó la muerte de 13 personas, pero es importante saber quiénes se beneficiaron de este megaproyecto y de este ferrocarril en particular, sobre todo pues justamente una familia con pasado priista, símbolo de la corrupción, todavía siendo beneficiada y sentándose con el poder político, particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum, y asesorando en su momento al expresidente López Obrador. Pues justo con esto terminamos el con todo.